Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad. Especial con el padre Juan Carlos Seriani. ¿Dónde habíamos quedado, padre? Estábamos viendo esa sí, importante referencia a que los anuncios de la vuelta y del reino de nuestro Señor, que quedaron, digamos, para ser explicitados por los apóstoles, bueno, justamente esos anuncios han sido renovados alrededor de 320 veces en el Nuevo Testamento. Y entonces la atención del cristiano debe estar dirigida hacia ese día. Helo aquí, ya viene. Ya viene. Uh-huh. Y en referencia a eso, entonces, el primer Papa, San Pedro, atestigua que no viene en nombre de fábulas sabiamente concebidas a hacer conocer la potencia de la venida de Jesucristo y la gloria magnífica de su reino, sino que ha visto este reino sobre la santa montaña con sus propios ojos. O sea, se refiere al día de la transfiguración. Uh-huh. Eso hace presuponer que de la misma manera que nuestro Señor fue visto el día de la transfiguración, con esa misma gloria justamente vendrá en su parucía. Que no es una gloria de la visión beatífica, sino una gloria de todas maneras sobrenatural, pero de menor grado, digamos así. Es decir, no. O sea, es la gloria que debería haber tenido nuestro Señor habitualmente. Normalmente la transfiguración se cree que es un milagro, en realidad sí. No, es la suspensión de un milagro. La suspensión de un sí. O sea, que el alma de nuestro Señor gozaba de la visión beatífica y era un alma beata, sí. Por lo tanto, gloriosa, uh-huh. Glorificada, y la gloria de alma debería redundar sobre el cuerpo de nuestro Señor, como redundará la gloria del alma gloriosa, ¿no es cierto?, el alma salvada, que se haya salvado, sí. Cuando resucite a su cuerpo, ajá. Y la gloria de esa alma redundará sobre el cuerpo. De la misma manera, cuando el alma condenada resucite a su cuerpo, redundará sobre ese cuerpo los signos, las cualidades de la condenación. Uh-huh. Entonces, los apóstoles vieron a nuestro Señor en la transfiguración con la gloria magnífica de su reino sobre la santa montaña. Así como lo vieron ellos, así vendrá nuestro Señor. Eso está en la segunda San Pedro 1, 16, 18. Y agrega San Pedro: por esta visión ha sido confirmada para nosotros la escritura profética, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar tenebroso, hasta que el día despunte y que la estrella de la mañana se levante en vuestros corazones. O sea, que él sale de testigo, de testimonio. Uh-huh. Nosotros hemos visto. Entonces, por esta visión ha sido confirmada para nosotros la escritura profética. ¿Cuál? La del Antiguo Testamento. La que venía la del Antiguo Testamento. Uh-huh. Recordemos que los apóstoles ahora están completando. Sí. O sea, San Pedro había visto pero no entendió nada. Cuando bajan del monte de la transfiguración, no había entendido nada. ¿Qué es esto que está diciendo de que no hablemos de esto sino hasta el día que haya salido de este mundo? ¿Y eso de la resurrección? No entendía nada San Pedro. Ahora, dice, por esta visión ha sido confirmada para nosotros la escritura profética, a la cual vosotros hacéis bien en prestar atención. Entonces, fíjense en aquellos que no prestan atención, hacen mal. Claro. Hacéis bien en prestar como a una lámpara que brilla en un lugar tenebroso hasta que el día despunte
y que la estrella de la mañana se levante en vuestros corazones. San Pedro, la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. O sea, ya había arrancado antes el 16, 18 y ahora completa 1, 19, 21. En total, del 16 al 21 es la cita esta de la segunda carta de San Pedro. Entonces, muy importante esa doble referencia, como testigo ocular de San Pedro, que él vio la transfiguración. Bueno, es de suponer entonces que nuestro Señor volverá con esa misma gloria. Y aquí los hechos bien establecidos: los apóstoles creían en la vuelta del Señor y en el establecimiento de su reino, apoyándose sobre la profecía, dirigiéndose por la claridad de esta lámpara, una lámpara que brilla en lugar tenebroso. Muy deseosos de ver estos días, enseñaban ellos a los cristianos los medios de apresurar la aparición. O sea que podemos apresurar la aparición. Claro, ese es otro aspecto de este tema, ¿no? Entonces, vivid en santidad y piedad, esperando y apurando la venida del día de Dios. 2 Pedro 3:12. Entonces, imagínense que esto no estuviese en la Sagrada Escritura y alguno de nosotros, ¿no es cierto?, sacerdote o no, algunos de nosotros, de estos que amamos estas cosas, las deseamos, las anhelamos, dijéramos: ustedes pueden apresurar la aparición, pueden esperar y apurar la venida del día. Y nos digan, están totalmente de la cabeza, pobres chicos esto. Señores, es palabra de Dios. 2 Pedro 3:12. Es palabra de Dios, señores. Además es lo que claman los mártires en el Apocalipsis: ¿hasta cuándo, Señor, retardarás tu venida? Y lo que decía también, creo que el padre Calmel, la batalla contra Dios, la última batalla. No, eso era ya va a venir. Pero decía así, la última batalla va a ser contra Dios, justamente contra Dios, para apurar la venida. Apurar. Sí. No, ese es un filósofo, un laico francés. Hemos hecho unos especiales sobre él, a ver si me escapa el apellido, pero ya va a venir. Entonces, nosotros podemos pues apresurar la parucía y el reino de Cristo. Qué responsabilidad el no vivir en santidad y piedad, en no balbucear con el hecho de balbucear con negligencia el adveniat regnum tuum, o cantar sin alma en el credo iterum venturus est cum gloria. Vendrá otra vez con gloria, y expecto vitam venturi seculi, espero la vida del siglo venidero. ¿Somos conscientes de lo que rezamos, de lo que cantamos? ¿Usted se imagina lo que sería realmente, yo no digo todos los domingos, pero al menos una vez al año, predicar esto? Claro. Y se lo ocultan a los fieles, bajo el pretexto de que esto desanima. O de que el siglo venidero es espiritual. Dios mío. Y no tiene nada que ver con un reino de Cristo sobre la tierra. Por favor, busquemos la claridad de la lámpara profética que ilumina nuestras tinieblas a fin de contemplar la plenitud del rostro de Cristo. Tenemos la lámpara profética. Busquemos la luz allí y no en las baltortas o en las saquitas. No miremos solamente al pequeño niño, o al servidor, o al varón de dolores sometido al suplicio por amor. Todo eso hay que hacerlo, por supuesto. Pero fijemos los ojos sobre nuestro vencedor de la muerte, sobre nuestro triunfador en los cielos, sobre aquel que volverá y reinará. Nuestro Salvador es hombre y Dios, sacerdote y profeta, rey y juez. Y nosotros debemos vivir todo el misterio. Y entonces la verdad del rostro del Señor no aparecerá en la medida en que humildemente con Él hayamos desenrollado el libro donde está escrito de Él, y a la cabeza del cual resplandece para la primera como para la segunda venida
heme aquí, yo vengo. Las palabras son las mismas, tanto para la primera como para la segunda. Y entonces el misterio de Jesucristo se puede resumir de esta manera. En Belén, heme aquí, yo vengo, según reza el Salmo 39, sí. 8. En el Gólgota, todo está consumado, Juan 19:30. En la vuelta, o sea, en la parucía, helo aquí que viene sobre las nubes, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y en el reino final, esto es hecho, Apocalipsis 21:6. O según otra versión, digamos, de otra manera de traducir, pero es lo mismo, ¿no es cierto?, sustancialmente. Sí, lo que pasa es que se ha cumplido, se repite en la segunda frase del Gólgota y en algunas traducciones del Apocalipsis. Y coinciden exactamente, en ese caso. Es interesante incluso ver, o sea, cómo coinciden eso también, ¿no es cierto? Las mismas expresiones. Bien. Entonces tal será la conclusión de los oráculos proféticos del libro donde de él está escrito, cuyos sellos levantará él mismo, el león de Judá, porque primero fue inmolado como cordero. O sea, porque justamente fue inmolado como cordero, se le concederá el poder desatar los sellos y abrir el libro profético. ¿Qué diferencia entre un cordero y un león, no? Bueno, ahí puede ser que atemorice el león de Judá, pero atemoriza a los pecadores o a los que no lo esperan. Lógico. Lógico. El nombre del filósofo era Jean Baptiste. Jean Baptiste, sí. Jean Baptiste, exactamente. Entonces, durante los 4 primeros siglos, esto ya lo sabemos nosotros, sí, los que nos escuchan habitualmente, los que escuchan o leen lo escrito por el padre Méramo, por el padre Grosso, por el padre Turco. Durante los 4 primeros siglos, ningún cristiano hubiera pensado identificar el retorno de Cristo con su muerte, con la muerte personal del cristiano, no de Cristo. No sé si se entiende bien así. Entonces, durante los primeros 4 siglos, imagínense, un cristiano de los primeros 4 siglos al cual viene el padre Chanta, o el padre Puffy, Chanta Puffy, a decirle, no, el retorno de Cristo es su muerte. El día que usted se muera, eso es la parucía. No, usted es un Chanta Puffy, padre. Claro. Entonces, las admirables parábolas escatológicas transmitidas por San Mateo, capítulo 25, por San Marcos, capítulo 13, por San Lucas, capítulo 12, todas esas profecías, parábolas escatológicas, se refieren todas a este día del Señor. Se refieren todas a este día del Señor. La duda no cabe, excepción hecha de la parábola de San Lucas, capítulo 12, 16, 21, que habla, no se acuerda de que él dice, tuvo una buena cosecha, entonces ¿qué hago? Bueno, entonces decide hacer nuevos graneros y demás, y cuando guarda todo su trigo, dice, bueno, ahora ya puedo descansar en paz, y se escucha una voz, insensato, esta noche misma morirás. Salvo esa parábola de estos capítulos, todas las otras son escatológicas, y de ninguna manera se refieren a la muerte personal de cada uno de nosotros, sino que se refieren todas al día del Señor. Durante 4 siglos jamás se dijo, como en nuestros días, hablando de la muerte, ella viene como un ladrón. ¿Quién es lo que viene como un ladrón? El día del Señor, no la muerte. Esta excepción estaba exclusivamente reservada al advenimiento glorioso de Cristo, que vendrá en efecto como un ladrón, es decir, de improviso, súbitamente. No sé si falta todavía explicar bien, ¿no es cierto? Pero bueno, eso está en la segunda carta de San Pedro, el capítulo 3, versículo 10. Entonces está aplicado a nuestro Señor. Lo que nuestro Señor puso como parábola de que vendrá el ladrón, a lo cual ya hemos hecho referencia en el primer bloque, ahora está aplicado al día del Señor. Cuando Jesús se compara al ladrón, al esposo, al maestro
al rey que vuelve de improviso, después de haberse hecho esperar largo tiempo, se trata de una cosa completamente distinta de la muerte individual de cada uno, que además tiene carácter de castigo por el pecado, la muerte. Claro, la confusión puede venir también de que las dos cosas son súbitas e inesperadas. Sí, bueno, por eso. Pero puedo hacer una aplicación alegórica a la muerte, pero la parábola no está hecha para la muerte. Está hecha para la muerte. Ahí está el tema. Lo mismo, volvemos a lo mismo, no sé si se acuerdan algunos para que se den cuenta de lo que hablamos de alegoría y demás. Sí. Cuando el obispo de Kent, ¿no es cierto?, utiliza las 7 cartas del Apocalipsis para confeccionar un examen de conciencia para preparar una confesión general en un retiro. Sí, muy bien, puede hacerlo. Pero que esas 7 cartas hayan sido escritas para eso, no, discúlpenme, pero no. Claro. Aparte, todas estas profecías aluden al carácter universal de la manifestación de nuestro Señor, y no a la individual que se da en la muerte. Entonces, se trata de su segunda venida para la resurrección de los justos, después de la larga expectación de los siglos, y por lo tanto de un suceso que debe causarnos inmensa alegría. Una vez más, volvemos, no se trata de desesperación, no se trata, sino alegría. Entonces, si la muerte es una ganancia, como dice San Pablo, que tenía prisa de estar con el Señor, San Pablo tenía prisa de estar con el Señor. 2 Corintios 5:8. Entonces, y decía, la muerte es una ganancia. ¿Por qué? Y porque justamente lo iba a llevar a presencia de nuestro Señor. Entonces, si bien la muerte es una ganancia, ella sigue siendo, sin embargo, el enemigo, el último enemigo a destruir. Eso también lo dice San Pablo en 1 Corintios 15:16, justamente antes de que nuestro Señor le entregue el reino a su Padre. Sí. O sea, será el último enemigo a destruir y le entregará después el reino a su Padre. Entonces, no es posible confundirla con la parusía, que traerá una resurrección de los cuerpos y nos dará el reinar con el Cristo, con Jesucristo. La muerte, el salario de pecado, es una cosa y la parusía es otra. Y confundir una con otra es un grave atentado a las últimas enseñanzas de nuestro Señor y de los apóstoles. No sé si quiere resumir rápidamente eso. Entonces, la muerte es una ganancia. El último enemigo a destruir es la muerte. No se la puede confundir con la parusía. Claro. Que traerá una resurrección de los cuerpos. La muerte es el salario del pecado. La parusía es la venida gloriosa de nuestro Señor. Entonces, resumir o reducir la parusía o los anuncios de la parusía a la muerte de cada uno de nosotros. Claro. Entonces, por ejemplo, hacer eso el último domingo del año, el 24º domingo de Pentecostés, y hablar en ese día de la muerte, mis queridos hermanos, esto se refiere a la muerte de cada uno de nosotros. Esa reducción es totalmente errónea, confunde las cosas. La parusía traerá una resurrección de los cuerpos y nos dará el reinar con Cristo. Entonces, no se puede confundir una cosa con la otra. Entonces, es preciso amar, es preciso apresurar la venida de nuestro Salvador, que lo glorificará magníficamente, y a nosotros con Él. Esto es lo que se pierde también. Esa venida de nuestro Señor glorificará a nuestro Señor y a nosotros con Él. Entonces, si vivimos de esta esperanza, nosotros seremos hechos puros según la promesa de San Juan, y entonces no temeremos nuestra muerte, por muy próxima que ella esté.
¿Qué dice el Apocalipsis? Bienaventurados desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus trabajos porque sus obras los acompañan. Entonces, es preciso amar y apresurar la venida de nuestro Señor. Eso es un poco lo que estamos haciendo desde el principio, estamos insistiendo en este tema. Sí. Desde que empezamos estos especiales, vamos viendo con todas estas citas que vamos leyendo y más o menos tratando de comentar, que se trata de una bienaventuranza, de una alegría, y nada claro. de temor ni nada por el estilo. No hay que desmoralizarse, al contrario, no hay que desanimarse. Siguen las citas: no durmamos como los demás hombres, sino que velemos y seamos sobrios. ¿Quién decía eso? San Pablo en la epístola a los tesalonicenses, la primera, capítulo 5, versículo 6. Entonces, no durmamos como los demás hombres, sino que velemos y seamos sobrios. Insiste ahora San Pedro. Sed sobrios y velad, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, a fin de resistir fuertes en la fe al diablo que ronda. Jesús nos recomienda otra cosa que la enseñanza de la última semana, y las parábolas escatológicas pueden resumirse en una sola palabra: velad. Yo lo digo a todos, velad. Marcos 13, 35, 37. ¿Cuándo recomienda eso? La última semana de su vida, la Semana Santa. Entonces, es como un testamento. Y las parábolas escatológicas, sobre todo esas del martes santo, acuérdense que después del Domingo de Ramos nuestro Señor se tiene que ir a refugiar a Betania, vuelve el lunes, se vuelve a refugiar a Betania, vuelve el martes, y esas parábolas escatológicas son de ese martes santo, antes de que el miércoles ya Judas decida entregarlo. Y ya después nuestro Señor se queda en Betania y no vuelve sino para la última cena del jueves. Pues bien, es esa última semana. Las parábolas estas escatológicas pueden resumirse en una sola palabra: velad. Yo lo digo a todos. Velad. Y a todos estamos incluidos nosotros. Obvio. Eso está en San Marcos, capítulo 13, versículos 35 a 37. Vean cómo todas esas citas se van iluminando unas con otras, se van hilvanando unas con otras. Esta palabra será una de las últimas dirigida a los apóstoles en la noche de la agonía. Palabra de reproche a los tres íntimos que se durmieron en Getsemaní. El maestro entristecido les dijo: así no habéis podido velar una hora conmigo, velad y orad. San Mateo 26, 41. Pedro, que supo lo que le costó dormir en lugar de velar con Jesús, ya que este primer relajamiento le condujo a la negación, estará siempre vigilando. Él va a cumplir entonces después y va a transmitir esa enseñanza y va a insistir en sus epístolas. Pasamos rápidamente, porque es conocida, la parábola de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias. Aquella de las vírgenes prudentes y de las vírgenes necias fue propuesta por Jesús el martes antes de su muerte en el Monte de los Olivos. Jesús, para despertar la atención de sus discípulos, se sirvió de una semejanza que aún hoy será fácilmente comprendida en Oriente, pues las costumbres recordadas por el Maestro están todavía en vigor. Cuando una joven abandona su casa para contraer matrimonio, es conducida por un cortejo de amigas a la presencia del esposo que viene a su encuentro. Entonces el esposo introduce a la esposa y a su corte en la sala del festín. Generalmente el encuentro se hace en la tarde, de ahí la costumbre de proveerse de lámparas, de esas pequeñas lámparas de tierra o de bronce, cuya falta de capacidad hace necesario llevar consigo un pequeño depósito con aceite de reserva. 5 de las jóvenes habían tomado este vaso de emergencia para alimentar sus lámparas en caso de que el esposo se hiciera esperar un poco. Las otras 5 habían descuidado esta prudente precaución. Ahora, la espera fue larga. Esto está muy bien, ¿no? Y lo de ahora. Duró hasta la medianoche. Segunda vigilia. Ya pasaron 2 partes de la noche. La noche empezaba a las 6 de la tarde. De 6 a 9, de 9 a 12,
de 12 a 3 y de 3 a 6. O sea, de 18 a 6 de la mañana. Sí. En esa, yo eso lo he conocido en Martinica, bueno, prácticamente son esas 12 horas de oscuridad, y después 12 horas prácticamente de luz. Prácticamente no hay ocaso y prácticamente no hay aurora. El sol sale y se oculta prácticamente de golpe. Pero que esta insistencia en la medianoche, ¿no? Los acontecimientos de nuestro Señor en la medianoche. Entonces, la espera fue larga, duró hasta la medianoche. Todas las vírgenes se durmieron, y parece que esta larga espera, que era muy anormal, debía, según el pensamiento de Jesús, llamar la atención de los discípulos y sobre todo la nuestra. Jesús, el verdadero esposo de la iglesia y de las almas, tardaría en volver. Esta espera es pues la nuestra, la de los cristianos que nos han precedido. Estos murieron. Estos son los dormidos que esperan en el polvo el despertar a la voz del ángel. ¿Pero acaso muchos de los vivos no duermen también? ¿Es tan pobre su esperanza en esas horas supremas? Y a medianoche resuena un grito. Helo aquí al esposo que ya viene. Salid a su encuentro. Dos cosas a notar antes, ¿no es cierto? O sea, muchos de los vivos duermen y además no se han aprovisionado de aceite. Sí. La última vez que yo estuve aquí en el sermón hablé de esto, sí, y dije que hay muchos que tienen lámparas mucho más bonitas que las nuestras, desde todo punto de vista. Tienen más ciencia, más prudencia, más todo, pero no tienen aceite. Es más, no quieren tener aceite. Pudiendo tenerla, no quieren. No necesitan de las lámparas, tienen las lámparas más bonitas y no las usan. Entonces, ¿acaso muchos de los vivos no duermen también? Es tan pobre su esperanza en esa hora suprema, y por eso nos llevan aceite. Y a medianoche, ¿qué va a pasar? Un grito resuena. Helo aquí al esposo que ya viene, salid a su encuentro. Entonces todas las vírgenes se despiertan, pero no todas están preparadas para la venida del esposo. Mientras que eso es terrible, ¿eh? Sí, sí. No todas están preparadas para la venida del esposo. Mientras que las necias corren al mercado para comprar óleo, pues sus lámparas se extinguen, las que están preparadas entran con el esposo en la sala de las bodas. Y la puerta se cierra. Pero hay otro episodio antes. Primero le piden aceite a las vírgenes prudentes, es decir, van a buscar a los que estaban esperando y están diciéndole, denme de eso que ustedes de eso que ustedes tienen. Dennos, pero ya es tarde. No les podemos dar, no sea cosa que a nosotros se nos vaya. Vayan ustedes a buscarlo donde hay que conseguirlo. Y cuando se van, no van a encontrar nada donde conseguir esa espera, esa espera dedicada, ¿no?, a nuestro Señor. Ya no es tiempo de esperar, sino de haber esperado. Ya no es tiempo de esperar, sino de haber esperado. Ya no es tiempo de prepararse, sino de haberse preparado. Entonces se cierra la puerta. Nosotros nos encontramos aquí en esta hora solemne, imagen del segundo advenimiento, una especie de selección. Hay 5 prudentes y 5 necias, y se hace una selección. Se hace una discriminación. Sí. Hay sabios y hay necios, según el Evangelio. Y el Señor discrimina. Radicalmente. Hay una segregación, hay una separación radical entre las 10 vírgenes. Jesús había recordado una distinción semejante hecha por Dios entre los hombres. ¿A qué se refiere? A los tiempos de Noé. Es decir, los hombres que sucumbieron durante el diluvio y los 8 salvados en el arca. Esta separación ha de renovarse a su venida. Entonces, dice nuestro Señor, estarán 2 en el campo. A uno toman y a otro dejan. Estarán 2 moliendo en la tahona. A una toman y a la otra dejan. Entonces, así también sucedió con las 5 vírgenes.
que estaban preparadas entran a las bodas, 5 se retrasan y son desechadas. Entonces no faltaría acá quien dijera, qué falta de misericordia. ¿Cómo va a discriminar así? ¿Cómo le va a cerrar la puerta? ¿Qué falta de educación? Etcétera, etcétera. No sé, yo sinceramente ni lo escucho, ¿no es cierto? Pero me imagino el zafarrancho que puede armar, decime Jorge, comentando este pasaje, comentando esta parábola. Sí. Sigamos. Así también 5 vírgenes están preparadas y entran a las bodas, 5 se retrasan y son desechadas. Cuando estas últimas llegan con las lámparas encendidas, llaman y gritan, Señor, Señor, ábrenos. Y el esposo responde, no os conozco. Palabra punzante entre todas. Y Jesús pone en guardia a los cristianos. Velad, les dice, porque no sabéis el día ni la hora. En efecto, Jesús no reconocerá a los negligentes, aquellos que no desearon ni amaron su regreso. Volvemos como empezamos hace 2 horas. Jesús no reconocerá a los negligentes, a aquellos que no desearon ni amaron su regreso. No les dará la corona. San Pablo está esperando la corona que le dará el justo juez, no solo a mí, sino también a aquellos que han amado su venida. Y a aquellos que no han amado su venida, que no se han preparado, que no han provisto de aceite, etc., necio vos, no os conozco. Palabra punzante entre todas. Sí. Jesús no reconocerá a los negligentes, dijimos, aquellos que no desearon ni amaron su regreso. Aquellos que entre los burlescos decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la parusía? Nos preguntarán hoy, ¿no? Claro. ¿Qué pasó que no vino nuestro Señor? Sí. ¿Qué están esperando? Entonces, esa es una de las parábolas, es muy significativa esta de las 10 vírgenes, pero hablando de los que esperan, de los que anhelan, de los que aman la venida de nuestro Señor, hay un personaje, mejor dicho 2, porque van juntos, hay 2 personajes muy importantes en la actitud respecto de la primera venida de nuestro Señor, que es el anciano Simeón y la profetisa Ana. Entonces, Simeón, impulsado por el Espíritu de Dios, fue al templo. Él ciertamente tenía conocimiento de la profecía de Malaquías que la liturgia nos hace leer el 2 de febrero, que dice así, y repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, es decir, el ángel de la alianza que deseáis. Helo aquí que vienen. Esta palabra se refiere a la primera venida, pero luego el profeta agrega, mas ¿quién es capaz de soportar el día de su advenimiento? ¿Quién podrá estar en pie cuando él apareciere? Porque será como el fuego del crisol, como el jabón de los bataneros, pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el oro y la plata. Es una cita de Malaquías 3:1-3. Entonces, fíjense en cómo lo que la Sagrada Escritura que se hace referencia, tomada de San Malaquías, al profeta, al anciano Simeón, se refiere una parte a la primera venida de nuestro Señor y una parte a la segunda. Esto que acabamos de leer, ¿no es cierto? O sea, ¿quién podrá soportar el día de su advenimiento? ¿Quién podrá estar de pie cuando Él apareciese? No se refiere al primer, cuando vino en pobreza, cuando vino en humildad, cuando vino en debilidad en Navidad, al pesebre. Este segundo pasaje evidentemente no puede referirse más que a la vuelta de Jesús, a la parusía. Las expresiones son absolutamente claras, nadie puede dudar de eso. Y relacionada con aquellas de los otros profetas, está todo, se va hilvanando perfectamente. Helo aquí que viene es colocada en el texto como refiriéndose a la vez a las 2 venidas, por supuesto, pero en el pasaje citado hallamos el doble, ecce venio. Es bastante frecuente en la Escritura encontrar un texto único como aquel de Malaquías, agrupando a la vez las 2 venidas del Salvador.
Por ejemplo, tenemos algunos textos característicos, ya hemos hecho referencia a uno. Isaías 61, versículo 2, que nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, interrumpió, separando su primera de su segunda venida. Aquí hay otros textos. Jesús y María hacían la ofrenda de los pobres, 2 pichones en lugar del cordero y la paloma, de los sacrificios ordinarios del rescate. Levítico 12, 6, 8, donde está la parte de los sacrificios que se especificaban para determinadas cosas. Simeón supo descubrir por la fe no aquel que viene en gloria, sino aquel que viene primero para obedecer, sufrir y redimir. Dura fue la contradicción para la fe y la esperanza de Simeón, pero habiendo atravesado incólume la prueba, pudo mejor que nadie reconocer el carácter del niño. Está en el mundo para ser blanco de la contradicción. Y cuando hubo recibido a Jesús niño en sus brazos, sus ojos se abrieron del todo. Es decir, él tenía una expectación del común de los judíos. Acá da a entender este autor que hay como una especie de decepción de Simeón, pero enseguida cuando toma al niño en sus brazos, se abren sus ojos y es cuando profetiza, y les profetiza los dolores a María y demás. Entonces, él estaba vigilante, estaba expectante. Sí. Cuando recibe al niño en sus brazos, el vigilante se volvió vidente. Es muy importante esto. Él dice, han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos tu salvación, que preparaste a la faz, a la cara de todos los pueblos, luz que debe disipar las tinieblas de las naciones y gloria de Israel tu pueblo. Eso está referido en San Lucas, capítulo 2, versículos 30 y 32. Entonces, vemos como el vigilante se volvió vidente. Ahora bien, atención. ¿Por qué? Hoy, los videntes no se vuelven vigilantes, porque ven, tienen todo delante para ver, pero no se vuelven vigilantes, se duermen. Terrible. Por lo tanto, es una figura de que los hombres en los últimos tiempos se dejarán seducir y se agruparán en masa alrededor del dictador, es decir, del anticristo. Continuarán, sin embargo, llevando su vida, su pequeña vida cotidiana, con un descuido sorprendente y una quietud perfecta. Entonces, en la enseñanza, por el contrario, nuestro Señor, en la enseñanza que dio en el curso de la última semana, nuestro Señor cita el ejemplo de los tiempos que precedieron inmediatamente al diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, justamente vamos a ver esa actitud de quietud, esa negligencia respecto de los anuncios. Y nuestro Señor hace esa enseñanza a lo largo de la última semana de su vida. Entonces, muy importante, ya lo hemos destacado antes, insistimos sobre eso. Y Jesús cita el ejemplo de los tiempos que precedieron inmediatamente al diluvio y a la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención y ponernos en guardia. ¿Contra qué? Contra la tendencia natural a vivir nuestra vida sin pensar en la proximidad de su retorno. Dice nuestro Señor, como sucedió en los días de Noé, así sucederán los días del Hijo del Hombre. Los hombres comían y bebían, se casaban y casaban a sus hijas, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio que los hizo perecer a todos. Y como sucedió en los tiempos de Lot, los hombres comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma una lluvia de fuego y de azufre cayó del cielo y los hizo perecer a todos. Así sucederá el día en que aparecerá el Hijo del Hombre. Justamente en medio de la vida más corriente, el ladrón horadará la casa. Acuérdense, ya lo dijo, si el padre de familia supiera que, no dejaría horadar su casa. Pero decía el apóstol Pedro,
el Señor sabe librar de la prueba a los hombres piadosos. Y acá piadosos son los vigilantes, obviamente. Entonces los justos, a ejemplo de Lot, serán puestos en salvo. Hay una vez más, podemos ver, la discriminación, ¿no es cierto? Sí. Constantemente la misma tontería. Y no, nuestro Señor advierte, nuestro Señor da las señales, nuestro Señor... Bueno, entonces el que no quiere, y no quiere. Nuestro Señor no obliga, ofrece, ayuda, pero el que no quiere, no quiere. Entonces los justos, como las vírgenes prudentes, a ejemplo de Lot, ¿qué harán? Serán puestos a salvo. Y bueno, van a tener su recompensa. Claro. Dios en su misericordia dio entonces señales como las da ahora. La construcción del arca duró 100 años. Era un signo para todo aquel que hubiese querido considerar el estado de la sociedad de entonces, llena de violencia. El envío de 2 ángeles a Sodoma fue también una advertencia para toda la ciudad. Recordemos que los ángeles lo vieron, los habitantes de Sodoma, que incluso los quisieron seducir y demás, ¿no? Pero era una señal. Para el que no sepa, ¿no? Sodomita viene de Sodoma. Sí, sí, sí. Y nuestro Señor lo saca a Lot para que no lo sodomicen. Claro. Recuerden, Querían sodomizar también hasta los ángeles. Sí, sí. Pero mientras Noé condenaba al mundo construyendo el instrumento de salvación que era el arca, y lo hacía con un piadoso temor, sus contemporáneos se burlaban de él. Los yernos de Lot, a quien éste dio aviso en la víspera de la catástrofe de Sodoma, no le creyeron tampoco. A los ojos de sus yernos, dice el Génesis, pareció que se chanceaba. Parecen chancearse todos aquellos que anuncian el fin de los tiempos. No creemos posible que acontezca durante nuestra vida. Sin embargo, no tenemos seguridad que esto será así. Hasta la víspera de ese día los hombres comerán, beberán, venderán y comprarán. Si no velamos, si solo nos atraen las vanidades de la tierra, ¿lograremos escapar? Nuestro Señor dice, acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. Fue dejada como serán dejados del mismo modo, la mujer que muele, el hombre en el campo, uno de los 2 esposos. Os digo, en aquella noche estarán 2 en un mismo lecho, el uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 2 juntas moliendo, la una será tomada y la otra será dejada. 2 hombres estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Habrá pues en esta hora trágica para ellos, por supuesto, ¿no?, una separación de los fieles y de los infieles. Así como Dios pone a Noé al abrigo en el arca y a Lot sobre la montaña, Jesús vendrá a poner el abrigo a los suyos. Tal es el parecer de San Jerónimo. En el momento en que la noche se acaba, dice el santo, al fin de los tiempos, es cuando Jesucristo vendrá a poner en seguridad a los suyos. Entonces, terminamos con las palabras de San Jerónimo, que muchos, justamente, utilizan contra la cuestión del reino milenario y demás. Bueno, en el momento en que la noche se acaba, al fin de los tiempos, es cuando Jesucristo vendrá a poner en seguridad a los suyos. Claro. Y aquellos que se chancean no van a estar en seguro. ¿No? ¿No? Por eso van a temblar en serio cuando acontezcan estas cosas. Y por eso, también, en cierto modo, consciente o inconscientemente, es que se teme. Claro. Es que se teme por anticipado. Es que no se ama la venida de nuestro Señor. Y bueno, así estamos. Bueno, hemos pasado, ¿no es cierto?, revista todas estas citas, por supuesto, como usted decía al principio, podríamos hacer muchísimas otras alusiones. Ya nos ha llevado un buen tiempo. Creo que con las que hemos hecho hemos puesto más que en claro muchas cosas. Y bueno, creo que también después de todo lo que hemos ido diciendo este año y en continuidad con un montón de cosas que venimos diciendo desde hace años, creo que queda un buen resumen. Y para aquellos que ya conocen todas estas cosas, bueno, es un aliciente, es un apoyo
para los que es novedad, porque lo escuchan por primera vez, también es una invitación a que profundicen este tema. Hay muchas cosas en Radio Cristiandad al propósito, ¿no?, de este punto. Lo pueden buscar tranquilamente en el buscador. Pero bueno, espero que sobre todo a los que nos van siguiendo ya desde años, todo este resumen de citas les haya servido para corroborar, para confirmar aquello en lo cual están, aquello en lo cual esperan, aquello lo que aman, lo que anhelan, y que en definitiva les da, en medio de todas las vicisitudes actuales y lo que se avecina, porque las profecías nos van anunciando que esto va a ir empeorando y no mejorando, sí. Bueno, les sirva al mismo tiempo justamente de apoyo y de esperanza. Y acá yo quiero destacar algo de esta hermosa tradición, porque es una tradición, esto de esperar la venida de nuestro Señor, que como usted dice, San Clemente, los apóstoles mismos, los primeros discípulos, ya vivían esperando la parucía. Y la Iglesia, a través de estos vigilantes permanentes, la sigue esperando. Y se transmite de cristiano a cristiano a través de los tiempos y sigue estando en nosotros. Es una hermosa tradición la de la espera de nuestro Señor. Y es además la finalidad de todo esto. La finalidad de la Iglesia, la finalidad de los fieles, de aquellos que ya se fueron y que siguen esperando en la gloria. Todo esto es la clave, y mucho más de estos últimos tiempos, ya cuando nos vamos a acercar al cumplimiento de esa espera, ¿no? Y que, como sucedió para el anciano Simeón, que el vigilante se convierta en vidente. Que podamos, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, ver ese día. Que el vigilante se convierta en vidente. Así es. Bueno, así damos entonces por finalizados los especiales de este año 2015. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en el mes de febrero, para empezar el tema del año 2016. Sí, Dios mediante, si no pasa algo que me haga cambiar de tema, por así decirlo, Dios mediante veremos, siguiendo a Santo Tomás, el Tratado de las Pasiones, y luego correlativamente no todas, pero lo que se venía a ser el Tratado de las Virtudes, primero las 4 virtudes capitales y las virtudes anexas correlativas que están alrededor de esas 4: prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Entonces las pasiones y correlativamente las virtudes capitales y morales que ayudan a que esas pasiones no se conviertan en pecado, en vicios, sí, sino justamente en virtud. Bueno, recordamos Sí, tenemos varias cosas para recordar. Bueno, hoy por lo pronto, primer día, sí. Dios mediante, hay misa a las 19 en el oratorio de nuestro amigo Jorge Mario Calderón, Nuestra Señora de la, ¿cómo se llama? Auxiliadora, María Auxiliadora. María Auxiliadora, sí, a las 19. Dios mediante, a partir de las 6 ya estaré confesando. Mañana es vigilia de Navidad. Habrá misa a las 9:30 en el oratorio Nuestra Señora del Carmen. Sí. Pues más o menos a partir de las 8:30 estaré confesando, porque ya después viene la misa del gallo a medianoche. Entonces la misa del gallo a medianoche en el oratorio Nuestra Señora de Fátima, en su casa, don Luis. Sí. Y bueno, también más o menos alrededor de las 11 estaré confesando. Pero traten de confesarse hoy, mañana a la mañana, porque la misa del gallo tiene que empezar a las 24. No puedo retrasarla. Ninguna postergación. No puedo retrasarla, así que yo a las 12 menos 5 dejo de confesar. Y bueno, después Navidad, para el día de Navidad tenemos las otras 2 misas, la misa de la aurora y la misa del día, a las 9 y a las 11 de la mañana del 25. Sí. Nuevamente en el
Oratorio Nuestra Señora del Carmen. Sí. Bueno, hasta ahí anunciamos y del resto ya está para publicado sábado, en domingo, el... está todo publicado en Radio Cristiandad en el blog. Sí, exactamente. Están todos los eventos y los días. Bueno, le agradecemos su presencia durante todo este año. Deseamos a todos nuestros oyentes que pasen una muy feliz Navidad, que realmente se viva con esta expectación, con esta vigilancia que decimos, ¿no? Que esa primera venida de nuestro Señor nos prepare para la segunda. Y bueno, que el año que viene sea otro año más cercano a la parucía y otro año también de vigilancia anhelante y alegre. Sí, yo decía el domingo, no sé si han visto en el sermón, tenemos un año menos, pero tenemos un año más. A partir de la semana que viene tenemos ya un año menos en esta expectativa, en este anhelo, pero al mismo tiempo tenemos un año más para desear, para esperar, para apresurar la venida de nuestro Señor. Con esa intención, con ese deseo, les envío a todos la bendición, especialmente que el niñito Jesús los bendiga, los colme de su paz, la verdadera paz, los colme de su alegría, la verdadera alegría que es don, que es fruto del Espíritu Santo, el Gaudium Magnum. Que la Santísima Virgen también les descubra el misterio de Cristo en su primera venida y también en su segunda venida. Y que el buen San José, que también anheló, esperó al Mesías en su primera venida, pues él ahora que está esperando la manifestación final de su hijo adoptivo y la gloria de su hijo adoptivo, la gloria completa, el día de su venida definitiva. Que San José entonces también nos ayude a todos a profundizar en estos misterios tan bonitos. Hasta el año que viene, si Dios quiere, será en febrero, Dios mediante, y bueno, que Dios los acompañe mientras tanto. Hasta el año que viene. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedo, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarnos. Especiales de Cristiandad.